Hola, buenos días. Vamos a entrevistar a una señora del pueblo Casarroyos del Monte llamada Brigi. Gracias por dejarme hacer la entrevista. La primera pregunta es, ¿siempre has vivido en el pueblo o vienes de la ciudad? Yo he vivido en la ciudad. ¿Y cómo era antiguamente en sí la ciudad? Pues la ciudad donde yo he vivido en la calle Mayor, en frente del Ayuntamiento de Madrid. ¿Lo conoces tú, no? No, ella no. Ella no. Yo sí. Tú sí. Tú conoces la calle Mayor, que es la que va a... Sí, La que pero va... usted ha vivido enfrente de la Plaza de la Villa. Sí. Claro, ella lo del Ayuntamiento dijo no. No. Es donde están el colegio ese de que antes tenían los... Sí, era antiguo. No, donde antes se examinaban la gente De mecanografía y de tecografía. Ahí era. Sí, O que sea, ha estado en una... Sí, pero no sé si tú me parece que... Sí, he estado en una excursión de Madrid. Ah. Sí, lo conoces, que está la Plaza de la Villa, donde está el Francisco I, Sí. el rey de Francia, cuando tuvieron la polémica con los reyes católicos, y bueno, pues es en esa calle yo donde he vivido. Y la pregunta que me hacías que ¿Cómo era ahí vivir? Vivir ahí era una delicia, porque la verdad era un barrio tranquilísimo, muy agradable. Teníamos muy cerca la Plaza de Oriente, donde Palacio Real. Teníamos muy cerca la Puerta del Sol, la Gran Vía, muy cómodo para las compras y a la vez muy tranquilo porque yo vivía en aquella Mayor en el 76, que ya estaba más bajo y ya teníamos muy cerca la Plaza de Oriente, la Costa de la Vega, que todo eso ya te daba mucho desahogo y no era la aglomeración del centro. O sea, que yo he vivido muy bien en donde me llevaron mis padres, donde mis padres tenían la casa. Era la calle Mayor número 76. ¿Y cuando te viniste aquí al pueblo? Entonces yo me enamoré de mi marido. ¿Tienes que saber eso también? No. Bueno, pues yo me vine al pueblo por unas circunstancias especiales de mi vida. Porque me enamoré de mi marido, le conocí, me enamoré de él. Estuvimos 5 años de relaciones. Y luego él me dijo que él quería seguir trabajando en su casa. Ellos tenían tema de campo, tema de ganado, y él había hecho la carrera de Derecho, pero le entusiasmaba el campo y el ganado. Y en cuanto pudo, tiró el libro para lo alto y se dedicó a su casa, a la agricultura y a la ganadería. Yo, al principio, me comentaba a mi marido que si me adaptaría. Como yo también en mi casa teníamos ganados y campos, pues le dije, sí, sin problema. Yo por ese motivo no va a haber ninguna inconveniencia, porque yo me adapto perfectamente. Como aquí fue, me acoplé muy bien a él y ya vine al pueblo. Entonces cuando yo llegué al pueblo. Vale. Conocerás a mis abuelos. Pilar, la de la 11. Ah, sí. ¿Te acuerdas alguna anécdota de ellos? ¿De Pilar? Sí, o de mi abuelo, Pepe. Ah, tu abuelo era el que vendía el cupón de la 11. Sí. Pues sí, la anécdota que yo te puedo decir es que yo con frecuencia le cogía un cupón y tu abuelo era muy agradable. Se paseaba mucho por la calle y siempre que me veía me ofrecía su cupón y yo se lo solía comprar. No sé si alguna vez me llegó a tocar. Una vez me llegó a tocar, sí. Sí, me dijeron mis padres que una vez le dieron un cupón a mi abuela, pero como no tenían dinero, pues no lo pudo coger y le tocó a casi todo y no sé cómo. Ella no lo tenía, entonces pues. Sí. Era muy agradable, su abuela era buenísima, era una persona encantadora. Encantadora, y tu abuelo igual, ¿eh? Yo tengo buenos recuerdos de los dos, muy buenos. ¿Y alguna anécdota de tu infancia? ¿De mi infancia? Sí. Pues, ¿cómo te diría yo? Yo una anécdota de mi infancia. Mi infancia la pasé en Madrid. Pero yo soy de un pueblo de aquí cerca, Portillo de Toledo, que se llama. Tú no la has oído, pero tú sí, sí. Y entonces, pues, alguna anécdota era que yo era una persona muy abierta de carácter, y yo llegaba a mi pueblo y tenía montones de amigas. Y entonces en mi casa teníamos un patio amplio y se llenaba mi patio de todas las chiquitas del pueblo, que yo acogía a todas.
Y era, pues nada, allí jugábamos muchísimo, teníamos un garaje para el coche y tenía pues un foso para poder arreglar el chofer que teníamos nosotros en mi casa, y nos metíamos allí todas. Mi madre nos regañaba porque luego nos tapábamos con unas maderas que había y no nos encontraba, y nosotros, callada, mi mamá, ¿y dónde estáis, hija? No es cierto. Y nosotros allí calladas hasta que no decís nada, a ver que si no nos va a venir. Y a ver si se pasaba y nos podíamos salir, y claro, efectivamente ya a lo mejor se pasaba y salíamos con mucho cuidadito. ¿Dónde sabes que no sentía? Pues mamá, que estábamos ahí no te habrás dado cuenta, pero nosotros estábamos aquí en casa. Y otra anécdota, que también teníamos una bodega de tinajas de vino, de tenajas, y nos subíamos a los empotrados, y por allí corríamos, jugábamos al escondite. Entonces, o sea, que aquella vez que mi hermana la mayor, que me llevaba 10 años, me hizo de bajar, me colocó así. Me acuerdo perfectamente, me subió la falda y me dio 3 azotazos del culo, que no se me olvidarán de mi vida. Anécdotas de traviesa, de persona traviesa e inquieta. Y otra vez me pasó otra cosa curiosísima, que estábamos en casa de mi abuelo y había un alambre de la luz que se había pelado y hacía contacto con la reja. Y iba allí y estaba una prima mía que era de mi edad. Estábamos en casa de mi abuelo, eran las fiestas de allí de Portillo. Y decía mi prima, mira, si tocas así, ¿qué será en esta ventana? Que si tocas así te hace cosquillas. Tocas así te hace cosquillas. Yo, como muy decidida, hice así, me agarré, que no me podía soltar. Hombre, Lo pasé fatal. Menos mal a una tía mía que estaba allí, la hermana de mi prima, que se puso una madera, tuvo el acierto de tomarse una madera debajo de los pies, se aisló, tiró de mí y me pudo quitar. Si no, yo ya estaba mareada, ya había para perder el conocimiento. Así que son anécdotas bastante, con bastante eso. Es la primera así como anécdota que me he pasado. ¿Cómo ha transcurrido su vida y qué momentos han sido felices para usted? Pues mira, mi vida ha transcurrido, llegué a Casarrubios, yo joven, muy jovencilla, tenía 23 años, y mi marido pues tenía 25, éramos los dos muy jóvenes. Entonces, pues yo la verdad que como me casé muy entusiasmada, yo quería mucho a mi marido, éramos un matrimonio queridísimos, mi marido tenía muy buenas cualidades, era un hombre encantador. Y él, pues, él era más bien tímido. Él, para abrirse, le costaba mucho. Y yo, era al contrario. Yo tenía mucha facilidad de abrirme a los demás. Entonces, estábamos plenamente enamorados, yo creo, del carácter que cada uno teníamos. Él enamorado de mi carácter abierto y yo del suyo, que era más retraído, pero que a mí me encantaba. Entonces, nos compenetrábamos de maravilla. Porque lo que yo necesitaba, me lo daba él. Y lo que él necesitaba, se lo daba yo. Nos compenetrábamos muy bien, y fuimos un matrimonio muy feliz, con nuestras inconveniencias, con algunas cosas. Reñíamos siempre cuando íbamos de viaje, porque teníamos que ir a hacer compras y yo era muy pesada. No reñíamos nunca, mi marido y yo, era así cuando íbamos de viaje. Y decía yo, mira Ramón, se ha acabado, no hacemos más viajes, porque yo siempre que tenemos que salir de viaje reñimos nosotros, a mí no me hacía chisca de gracia. Claro. Y luego después, yo era más eso, yo me ponía muy puesta, y luego ya el pobrecito era más, cedía más, sí, pobrecito. Qué remedio. Pero era muy bueno, hija mía, yo le tenía un cariño tremendo, yo de verdad, era cuando se ha fallecido, me ha dado un golpe horrible. Yo puedo decirte que mi mejor eso ha sido el casarme con mi marido. Es lo mejor que yo he tenido. Aunque ahora el matrimonio la gente no le valoran. No le valoran. Si el matrimonio es maravilloso. Ahora tienes que ser consciente de que tienes que entregarte un poco a tu marido, de que tienes que estar pendiente de él, de agradarle con los gustos, porque hija, hay personas que a lo mejor a su marido le gusta, por ejemplo, unas patatas fritas y le pone una patata cocida. A lo mejor le gusta una paella y le pone
una patata cisada. O sea, hay gente que en vez de tratar de agradar, fastidiar. Y claro, llega un momento que los matrimonios se tienen que romper, pero eso no es cariño, porque el cariño es tratar de agradar a la persona con la que estás tú y con la que convives. Entonces se va forjando un afecto grande que ya es irrompible. Eso no lo puede romper ya nada más que la muerte. Y es que ahora no entiende la gente joven. No tienen valores, porque el valor es saber afrontar la situación en la que cada momento tú estás. Tú te casas con una persona, tienes que valorar lo que en ese momento has hecho, reflexionarlo y tratar de ser feliz con la persona que has elegido. Eso es lo que te puedo decir. Gracias. ¿Cómo vivió su familia con la muerte de Franco y qué pasó después? Pues mira, mi familia, nosotros éramos verdaderamente muy amigos de Franco. En mi casa, es que sí, aunque me parece increíble, le sentíamos admiración. ¿Por qué mis padres? Pues porque fue un señor, es que la gente tiene ahí hay una temática tremenda con esto de Franco. Yo te voy a decir y te voy a hablar un poco a través de lo que yo he vivido. Cuando en la época de Franco se ha vivido maravillosamente bien. Mira, recuerdo que decía una vez María, o sea, la conocéis todos vosotros, María la madre de José, la rucaca, Sí. y vendía leche. Y yo le iba a comprar leche, porque aquí pues antes no había todavía, cuando yo me casé, leche de Tetravis, y yo iba a comprar con... Y María había estado mucho tiempo trabajando en una finca en Aranjuez, donde esta finca era de unos señores que eran diplomáticos. Y entonces había tenido ocasión de correr por todo el mundo. Ya sabes que los diplomáticos los trasladan mucho de un sitio a otro y habían recorrido muchísimo, bueno, el mundo entero prácticamente. Y me acuerdo que me decía María, comentando de cómo se vivía en España, que su señora, la decía ella, cuando se iban por allí, por ahí, y luego venían a la finca hasta unos días de descanso, la tenían en Aranjuez, en el término de Aranjuez. Decía, mire María, como se vive en España ahora, no se vive en ninguna parte del mundo. Esto es como un pequeño paraíso. No se vive en ninguna parte del mundo. Entonces, yo, digo, y efectivamente, porque yo he tenido una niñez magnífica. Yo vivía en la calle Mayor, y yo iba sola a la Plaza de Oriente, de 10 años, de 11 y de 12. A mí no me molestaba nadie. Y si íbamos ya de abajo jovencitas, que ya íbamos más coquetuelas, se vivía la moral incondicionalmente mucho mejor. La moral en España, entonces, es que mira, esto de Franco tiene mucha polémica. Como en España se vivía cuando estaba mandando Franco, España hubiera progresado de una manera tan terrible que se hubiera hecho dueña de Europa. No te digo más. Porque mira, era la 9ª nación de producción industrial. La 9ª nación. No sé qué número haremos ahora, porque estoy completamente despistada de este tema. Pero deberemos de ser la última, la penúltima, la otra. Éramos la 9ª nación. España era como un paraíso, porque además empezó a activarse en una cantidad tremenda. Venía muchísimo, ¿cómo se llamará esto? Los turistas. España, cuando Franco ya comenzó a venir el turismo, que fue lo que ya incrementó mucho a la nación. El turismo, ¿por qué? Pues porque sencillamente venían a España y no tenían problema ninguno. Se venían a las playas, salían de noche hasta las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, no tenían problema ninguno. Entonces España era una nación maravillosa. La gente joven se tenía respeto. Tú aquí te molestaba una persona, como que yo he sido joven y a lo mejor nos molestaba a los muchachos, se lo decías a unos policías que lo decían los grises. Sí. Y le decíamos, mire usted, nos estamos dando estos muchachos, no te preocupes. Y decía, bueno chicos, cualquier cosa, no te dejaban de molestar. En España cuando Franco, ¿por qué la gente tiene esa manía? Lo que sucedería entonces era que no había democracia. Que dicen que no había democracia, pero es que yo creo que ahora actualmente tampoco existe democracia.
Porque entonces... Yo creo que ahora hay demasiada democracia. Bueno, demasiada libertad. exactamente, mira, Demasiada. antes era a lo mejor menos libertad, pero muchísima mejor, encantada. Yo creo que sí. Incondicionalmente mejor. Está la gente haciendo un mal terrible Sí. a una persona que no le tenían que tener ese mal. Porque mira, yo esa persona la considero muy respetuosa. Cogía a España, España estaba en unos momentos terribles, que no había quien la cogiera, porque el mismo rey, Alfonso XIII, dice, yo me voy porque no quiero ver sangre en España. Eso no eran condiciones. Eso había que solucionarlo. Sí. Para que no se vertiera sangre, pero si no se solucionaba, iba a ser no ríos, pantanos de sangre. Y entonces un hombre muy audaz y con muy buena cabeza, que eso no todo el mundo la tiene, y dijo, adelante. Y en España ahora mismo se necesita una persona como un Don Pelayo, por ejemplo, cuando Covadonga, y que fue una cabeza privilegiada. Franco, el caudillo, tenía una cabeza privilegiada, y ahora que le ponen de tonto. Es que eso es inaudito. Eso no es, están enseñando a la gente, y están educando a la gente. En todos los sitios, en todas las veces hay dos partes, la buena y la mala. Mira, entonces sí, de acuerdo. Hay una parte mala, pero siempre hay que pensar una cosa. La que comenzó a actuar de mala manera, sí que en España había una generación, la vida no era completamente, había a lo mejor unos grandes señores que tenían muchas haciendas y había mucha diferencia social. Eso es lo que yo veo. Entonces, mucha diferencia. Sí, la gente alta y la alta, baja. efectivamente, que tenían... Antes no era la alta, la media y la baja, no. No, antes había gente, y no, baja. pero también había clase media, ¿eh? Había Yo clase creo que había media. menos. Había menos clase media. Yo creo que había menos. Sí, que ahora. pero bueno, pero se estaba iniciando la marcha. Se estaba iniciando ya la clase media. Claro, eso sí. Porque tú date cuenta Eso cuando sí. ya había aquí la Casa Cea, la Casa Barreiros, la casa, cantidad de casas Sí, que sí. hicieron, ya ahí había cantidad de gente ya trabajando. Sí. Que eso, los pantanos que se hicieron, Los hizo el caudillo, los pantanos que si no, ¿qué sería de nosotros ahora? exactamente. Pero mira, es que actúa la gente ahora con una maldad y una audacia tan... Yo mire, soy joven, que tampoco, sí, no he vivido yo la época de él Sí. ni muchísimo Por eso menos. tú no lo puedes hablar como... Pero por ejemplo, yo creo que según tal se ha vivido, entre comillas, épocas buenas, que habrá también épocas malas, sí. pero de decir respeto ante a la gente, que lo que usted dice, yo la molestaba y enseguida me paraban los pies, o yo misma me paraba, no sé. Había otra manera de vivir, sí, otra manera. Sus nietas ahora pueden salir, pero entre comillas, un poco a ver lo que puede pasar. Antes yo creo que no, antes yo creo que se salía con más libertad. Sí. Había más libertad. Y ahora sí se sale porque se tiene que salir, pero da mucho miedo. Ahora un cambio en ese sentido brutal. Antes nunca se oía jamás eso de que mataban las mujeres, los hombres a las mujeres. Y cosas Yo en toda mi edad de joven no oí nunca que ningún hombre no, matara yo a las creo mujeres. que enseguida lo paraban. Enseguida lo pararan. O lo paraban o lo que sea, que no había. Yo tampoco veo bien de decir, le fusilaban. No, pero enseguida le metían a la cárcel o le metían en lo que sea, le tenía que pagar o tenía que lo que sea. De matar yo eso no lo veo. Mira, eso de los matados en España fue de la guerra una cosa muy discordia. Exactamente, fue ahí entre... Pero después que pasó todo eso, yo creo que fue España progresando pero paulatinamente. Y seguiría, mira, la historia lo veo. Pero la historia que sea de verdad, sí. porque es que están haciendo unas historias. Mira, yo me acuerdo, pobre la mujer, que yo teníamos unos amigos ingleses, amigos de un cuñado mío, y decía, mira, la moral que tienen las mujeres en España hoy no la hay en ningún sitio de Europa.
ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en la moral que existía en España en la mujer. Y eso era un valor positivísimo, porque la mujer es la que realmente mantiene una nación, ¿sabes? La mujer. Porque ha venido toda la destrucción y todas las cosas por temas de las mujeres. Las mujeres son, como me decía a mí una vez un sacerdote que contesté con él, decía, mire usted, la mujer en su casa es como el cimiento de un edificio. Si la mujer falla, ha fallado todo el edificio. Exactamente. ¿Qué ha venido aquí en España? Como España era una mujer íntegra, dicha por personas europeas que conocían el ambiente de cómo estaba la juventud por ahí, no podía mantener una nación, a una nación con esa clase de mujeres, porque se apoderaba de todo. Porque la mujer es como un soporte, es como una cosa fuertísima en una nación o en un sitio determinado. Y no lo podían consentir, ni Europa, ni en Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ni Francia, ni nadie, porque se cargaban, nos hacíamos con todo, nos hacíamos con Europa. Con la mujer, como Franco había condicionado ya el estatuto de la mujer y de la juventud y de eso, España se hacía con Europa. Eso no les interesaba a los europeos, para nada, para nada, para nada. Y entonces ha venido ya toda la trama que ellos han, que las personas son muy poco inteligentes. Hubo una época que la mujer subió mucho y luego otra época que se quedó ahí atascada. Claro. No, es que la mujer siempre ha tenido que ser mira, porque tú ves, si lo ves en tu casa, tú estás en tu casa y funciona. Mira, mis hijos, decía mi hijo Mariano, que es una persona que tiene mucho conocimiento y tú ya le conoces, qué persona más cabal, porque se ha educado que la enseña a su madre a hacer como Dios manda, y su padre también. Y decía, mira papá, mamá, y me decía a mí cuando era pequeña, mira mamá, papá es necesario, pero tú, mamá, eres imprescindible. Sí. ¿Te das cuenta? Un niño que entonces tenía 10 años. Papá es necesario, pero tú eres imprescindible. Pues esa es la mujer. Lo que es imprescindible en una nación, en una casa, en un hogar. Cuando a la mujer ahora se has puesto demasiado, porque a mí yo no estoy, vamos, yo no digo que la mujer no trabaje, yo no, pero que se tiene que condicionar a saber que tiene un hogar y que tiene que tener adelante a sus hijos y a su marido, porque ella es la que tiene la batuta, y tiene que llevarlo, porque a mí me da mucha pena ahora que yo vea muchachos pobrecitos que a lo mejor en la vida han tenido un niño. Si es que la maternidad es fruto de la mujer, tú tienes a tu niño y le tienes de una manera que tu marido no lo puede saber tener, porque tú estás fundamentada para eso, para ser madre. Sí. Tu sensibilidad, tu afecto, tu cariño, tu todo te aporta. Esos maridos ahora, que los pobrecitos, yo me acuerdo que una vez estaba en el médico con mi marido, pobrecito ya, y estábamos como tantos médicos fuimos, y entraba un muchacho joven de unos 20 años, no, tenía 30 años ya, con un niño pequeñito, y le llevaba tapadito, era el niño así, por ejemplo, y le llevaba tapadito con un chal, y le llevaba tapadito de aquí arriba un poquito y el traje aquí todo colgando, que iba colgando por toda la clínica. Y mira, me dio una gana de decirle, ay hermoso, ay que día te aparece, mira, me dio una pena de ese muchacho. Digo, pero qué pena, Dios mío, estás pobrecito el niño llorando que se la pelaba. Decía yo, pero qué pena que este hombre tenga que venir aquí porque su mujer está trabajando, pero Dios mío, pues de ese día vi que tú tienes que hacer un oficio de madre y tienes que llevar a tu niño al médico. Yo ahí ya la digo también, la mujer también nos tenemos que liberar un poco. Sí, y hoy en día también... Pero con ciertas cosas. Pero, por ejemplo, tú y tu hijo tienes que llevar al médico. Es mucho más, hombre, ese día, tu marido. Yo, por suerte o por desgracia, no lo sé, por la situación mía de mi trabajo, yo, por ejemplo, mis hijos se me han puesto malos, o los he tenido que tener en un hospital, o lo que sea, a mí me han dado mis días, mis horas, mis cosas. Eso yo creo. Eso yo lo creo muy... Por eso digo que yo, por mi situación de mi trabajo, por suerte o por desgracia, no sé,
porque muchas veces... Pues sí, por suerte. ¿Qué has tenido que llevar a tu hijo Yo los he podido llevar, en cambio Plati no. Entonces yo he trabajado, he estado con mis hijos, he estado en casa, he hecho de todo. Claro, porque la madre... Y ahora mismo soy todo. Pues mira, es una polémica muy ambigua y que tiene mucho para hablar y para explicar y para razonar y para todo. Ahora actualmente la vida ya se pone de una manera que ya, claro, ya eso es imposible, ya se ha abierto las compuertas. Y es que hoy en día, como no trabaje también la mujer, la casa para mantener... Sí, claro, ya se han exigido, pero que conste que muchos problemas que existen hoy en el mundo es precisamente por el tema de la mujer. Parece increíble, pero es así. Sí. Y aquí en España también existe mucha polémica con lo del Franco, pobrecillo, que no lo han sabido respetar. Fue un hombre que en un momento determinado tuvo que sacar unas ascuas de fuego y las pudo sacar como un poco mejor, un poco peor, con perfección, nada. No, si en esa época sí le respetaban, lo que no le respetamos es ahora ya después de fallecido. Después de que ha fallecido, después que ha hecho lo que ha podido hacer, ahora le están sacando las cosquillas al fuego. Pero bueno, ¿por qué? Si el hombre ya hizo aquello lo que pudo. Rebeca, ¿no te ¿Se mataron a gente? Pues como en todos los sitios. Porque un bando mató muchos y otro bando también mató a muchos. Luego entonces estaban en la misma posición. ¿Quién empezaron? Pues empezaron los que se llamaban rojos, por desgracia. Aunque ahora ellos están muy cubiertitos y no quieren, porque no quieren, a la derecha la quieren fatal, ahora en España. La odian con toda su alma, sin saber por qué. Porque la derecha no ha tenido nada más que buenos fundamentos, pero increíblemente mucho mejor que la izquierda. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Ha tenido las ideas más claras, ha mirado siempre más a Dios, porque el hombre era distinto. Y sigue siendo, yo creo que distinto. Pero bueno, por las circunstancias ya de la vida... Mira, lo que pasa es que el tema de la izquierda, o de como la digan ahora, yo la veo que no tienen respeto. Que la madre, que no tienen respeto, y en la vida hay que tener un respeto. Si es el mismo mundo, o sea, lo que es la vida, lo que es la tierra, y todo se tiene como un respeto. Jamía, yo no sé, yo lo veo ahora como una ausencia de respeto. Si quieres poner un poco eso, una ausencia de respeto hacia unos y hacia otros. Eso, si te lo quieres poner, para mí es esencial. Sí. Es esencial, porque no hay que martirizar y dar la lata porque Franco, porque si Franco el hombre hizo lo que pudo, mejor o peor, pero hizo muchas cosas muy positivas. Hizo muchas cosas que no lo mencionan para nada. Es como, por ejemplo, las personas. Para mí usted a lo mejor ha sido buenísima. Para otra persona a lo mejor dice, pues ha sido un bicho. Sí, claro. No, claro, sí. Es que ahí... Mira, las situaciones de las personas es según como tú las veas y según como lo has vivido. Y como según tengas tú los criterios. Claro, es que... Ahora, si tú eres una persona de criterios amplios, modernos, que eso, pues, a mí, por ejemplo, mi estilo de vida, soy una señora que es rara, ¿no? Pues yo no soy rara, yo soy una persona alegre, comprensible, dinámica, activa, generosa. Gracias a Dios, me pongo muchas cualidades, pero es que gracias a Dios las tengo. Yo me he metido en esa casa y gracias a Dios se las ha sabido llevar. He tenido momentos que no he tenido a nadie, la mayoría de las veces, y a mí no me ha cobardado. Yo he cogido, me limpio a mi casa, que mi casa es grandecita, y he tenido dinámica para poder hacerlo. O sea, que yo soy una persona que me siento activa, me siento trabajadora, no me siento vaga, para nada. Porque no es, yo ayudo a mi marido muchísimo. Pero porque es de la época, como se suele decir, de las de antes. Sí, de las de antes. Pero es que si nos ponemos en la época de ahora... Pero bueno, es que hay que buscar también los valores de antes que sean buenos. Porque si no vamos a ver nada más que a los de ahora. Y ahora hay cosas positivas, pero muchas negativas. Hay que decir, oye, esto está así bien, pero esto otro, como sigamos así, vamos a salir
pero mal, 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 porque la mujer no sabe nada, no sabe educar a los hijos, lo mismo le da ahí con una niña y se va con el niño ese ya, ahora, ya se han casado, fulanita ya se ha casado, pero bueno, ¿qué es eso? Antes eso se miraba muchísimo. Tú con tu marido o con tu novio no te permitías nada más que unas cosas que te cogiera la mano, pues que te diera un beso, pero cosas más íntimas, jamás, jamás, saliera eso por donde saliera. No te... Hombre, ahora todo es distinto. Pero bueno, ¿ves? Por eso no pueden ser las cosas normales. Por eso no puede ser las cosas normales. Por eso tiene que seguir habiendo tantísimo descontrol, tantísima barbarie y tantísima gente que la pobrecilla no sabe ni lo que quiere ni lo que no quiere. Exactamente. O sea, si se ve que ya esto viene como una marabunta, ya tenemos que aguantar hasta que esto ya llegue en un momento que llegará, porque así no se puede vivir, porque una sociedad donde uno se casa y tiene un hijo, se separa y luego se casa con otro y tiene otro hijo, y luego otro tiene otro hijo, ya eso no es, eso no es para parar en nada bueno. No. Eso tiene que venir una catástrofe tremenda, que será posiblemente lo que tenga que llegar. Según se va poniendo la vida y según tienen las circunstancias, a lo que vamos llamados. No, antes era distinto, antes se respetaba mucho más. Mira, me acuerdo que mi marido, que era abogado, decía que el catedrático que tenían de política decía que la vida era una rueda, o sea, había una guerra, se sometía la gente ya, había paz, la gente se integraba, comenzaban a trabajar, comenzaban a vivir de una manera digna, entonces de esa forma comenzaba el progreso. Comenzaban los trabajos a hacerlos la gente, comenzaba el progreso. El progreso traía ya un nivel de vida ya elevado, un estatuto de vida más agradable, la gente ya comenzaba a subirse un poco de tono, ya llegaban las envidias, porque ya llegaron al progreso, pues uno progresaba más y el otro ya le daba envidia, quería acercarse al otro, sí. Llegaba ya ese límite y luego ya llegaba la envidia ya activa y así, de decir, ¿por qué se tiene que ser más que yo? ¿Por qué aquel tiene eso? Ya de una manera ofensiva, unos hacia otros. Llegaba la envidia y cuando ya llegaba la envidia y se desmoronaba la humanidad, pues llegaba la guerra otra vez. Así que estamos en un proceso muy maldito, de mucha preocupación. Yo, por mi edad, pues yo, gracias a Dios, ya tengo mi edad un poquillo avanzadita, aunque yo me considero muy joven, porque tengo espíritu. Sí. Porque lo peor que tiene una persona es tener espíritu. Yo, gracias a Dios, tengo energía y tengo espíritu. Sí. Pero, amigo mío, me da mucho miedo de mis nietas, de mi nietecito, de mis chiquititos, de mis nietecitas que ya están tan monas, que ya está haciendo una segundo de medicina y la otra segundo de ingeniero espacial. Y que diga yo que mis nietas, que son como dos rosas, que además viven una vida pues de prudencia, de discreción, porque los enseñamos en su casa, su padre primero, su madre la segunda y su abuela la tercera. Que por favor, la dignidad de la persona, que eso hay que conservarlo, que eso es lo que mejor puede tener una persona. Y ellas lo tienen muy claro, porque lo tienen clarísimo esa idea. Pero yo digo, Dios mío, mis niñitas, que será de mis niñitas, con esa marabunta que existe ahora. O sea que, si quieres que te hable más, oye con ese hijito. Con eso. No, que ya te he dicho mucho, ¿no? Que bueno, es igual. Así me pone más nota. Bueno, pues. A ver, ¿alguna cosa más? Sí, quedan todavía. Y te dan una pregunta. Sí. Como esta entrevista se la estoy haciendo porque estoy estudiando magisterio de primaria, sí, la voy a hacer preguntas sobre la educación. ¿Vale? En sus tiempos era muy importante la religión católica en la educación. ¿Cómo se vivió eso en su familia? Nosotros éramos católicos. Mi madre era una persona profundamente católica y además tenía unos valores magníficos. Y entonces ella se preocupó de que nosotros recibiéramos una formación católica y
ella era una mujer muy íntegra, era una gran mujer, mi madre era una gran mujer, era inteligentísima, inteligentísima. Entonces, pues a nosotros nos enseñó muy bien. Nos enseñó, nosotros fuimos a buenos colegios. En mi casa había una buena posición social. Nosotros en mi casa teníamos una buena posición social. Pues mira, cuando no había nadie entonces que tuviera coche, yo ya nací con coche. Que ya es decir que entonces... Sí, que ya son años. Y ya teníamos coche en mi casa, nosotros teníamos doncella, teníamos chofer, o sea que yo tenía una condición social bastante elevada en aquellos tiempos. Sí, claro. Pero mi madre nunca nos ha enseñado esas tonterías. Nos ha enseñado bien a ser unas personas educadas, correctas, pero nos hace ser mujeres. Porque cuando teníamos la muchacha que teníamos, la doncella, las hemos tratado siempre con mucho cariño. En casa eran como unas más. Se las consideraba como unas más, con mucho respeto. ¿Sabe lo que decían a mi madre algunas familias iban, que mi madre siempre las compraba el traje de novia? Decían, mire usted, doña Cecilia, si en vez de pagarnos usted a nosotros, la tendríamos que haber pagado nosotros a usted por habernos hecho mujeres. Porque veníamos sin saber hacer nada y nos vamos... Las enseñaba a cocinar, las enseñaba a planchar, las enseñaba a coser. Ahora, que vais a compraros un jueguecito de cama, yo os los voy a preparar, os los vais a hacer, para que ya hay que empezar a preparar el agua. Pues era una gran mujer, una gran mujer. Y ella nos hizo en eso, nos formó en la religión católica, que una vez me preguntaron a mí, don Manuel, me acuerdo, que quién me había formado a mí, que estaba también formada, digo, mi madre. Mi madre, digo, y luego, claro, yo he tenido la suerte de también encontrar unos grandes sacerdotes que me han ayudado muchísimo. Unos grandes sacerdotes a los que los debo mucho también. Y luego, pues, ¿qué me has preguntado más de la educación? Y luego, bueno, pues, pero verdaderamente la que me ha enseñado ha sido mi madre. Porque mi padre se ausentaba mucho de casa por los negocios y sus casas, pero mi madre estaba siempre al pie del cañón. Mi madre no nos dejaba nunca, no nos enseñó a ser nunca vagas. A las 9 de la mañana teníamos que estar en época de vacaciones, en época de colegio a las 8. Y en época de vacaciones a las 9, como muy tarde, estábamos en la cama. A partir de las 9 había que levantarse porque había que hacer cosas, o coser, o ayudar a la limpieza, o que nos ha enseñado muy bien. Que yo, gracias a Dios, y cuántas gracias le he dado a mi madre, cuando yo me vine a esta casa, que me acuerdo que vino una vez, pobrecilla, la tía Benilde, ¿tú te acuerdas de ella? Unas señoras viejecitas de aquí del pueblo, la tía Benilde y la tía Gila, no sé si la habrás oído, bueno. Y claro, como ellas veían que yo venía de Madrid, pues a ver, de una forma diferente, y yo me metí en esa casa, que esa casa ha sido siempre de mucho englobado y de mucho trajinazo, pobrecita, que Dios la tenga en gloria como. Dicen, mira hijita, te venimos a decir que no te acobardes, que tú, aunque tengas mucho trajín, no te acobardes, porque mira, una vez se casó un hermano de un sacerdote, en Cuba aquí, con un labrador, y la pobrecita, como no estaba acostumbrada a hacer nada, pues la pobrecita que se agobió. Y así se dejaron ellas. Pero yo sí, yo de momento pasé mis apuros, pero yo tuve una fuerza que salí de ello, pero ¿cómo salí de ello? Ahí tengo yo, no es por presumir, pero yo ahí tengo importancia. Sí, hombre. Importancia, porque eso había que orgullo, es decir, que yo he salido adelante. Hombre, no me parece bien decir orgullo porque es una palabra un poco fuerte. No, pero sí, se sienta orgullosa de sí misma, ¿no? Decir, de sí misma, que yo me supe he salido adelante porque yo me tenía que afrontar, claro. Porque aquí llamamos a una persona y luego llegó un momento que ya no encontraba a nadie. Por eso... porque decían que esta casa era muy trabajosa. Orgullosa en decir que yo me he hecho a ello. Claro. Me costó. No es decir que no, hombre, es orgullosa en sí misma. No en decir... Sí, te entiendo perfectamente. Te digo que yo tuve que luchar mucho, conmigo misma. Conmigo misma. Porque mira mi madre lo que nos decía. Mirar, hijas, hoy estamos en buena situación económica, gracias a que tu padre tiene un negocio pero mañana no se puede favorable. Pero no sabemos lo que puede durar esto.
Claro, mañana. Entonces, el mañana es una incógnita. Exactamente. Así que tenéis que aprender a fregar, lavar, planchar, guisar, coser, Y gracias llevar a una eso casa. ha salido adelante. Entonces, yo la valoraba mucho a mi madre y cuando me veía aquí decía yo, gracias madre, ¿cómo me supiste enseñar? Gracias porque si no hubiera sido por ti, ahora yo me vendría acorralada y ahora, sin embargo, tengo la fuerza suficiente para hacer todo lo que me enseñaste. Así me enseñó mi madre, si lo quieres poner. No, sí, está grabado. Se está grabando. Sí, Pues porque entonces si no- sí. Uy, pues entonces van a oír todo lo que me digas. No, pues solo no lo- es ella. Solo lo va a ver la profesora, así que Va a decir la profesora, pues esta señora. No, hombre. ya acordaremos. Vale. Bueno, pues nada, el cambio tiene que haber personas de todas las formas. Sí, claro. Yo no estoy diciendo nada malo, No. estoy diciendo todo positivo. Vale. Todo positivo que hay que ser así, porque si la vida te atormenta y no piensas nada más que, ay, porque yo, porque es que figúrate, yo con lo como yo vivía, pues ya no voy a hacer. No, a remangarse y a ponerse las manos que se me agrietaron por todos los lados, y yo tan tranquila y tan feliz con mi marido. Mi marido también que me admiraba mucho, Claro. porque él tenía mucho miedo, creía que no iba a ser capaz de sobrellevarlo, y cuando vio que gracias a Dios pues sentía mi admiración por mí y mis hijos. Por eso la quiero decir que no es por ofender, que ha dicho no, es que se tiene que sentir orgullosa en sí misma, no en plan malo, sino en sí misma, en decir, jolines, lo que he subido para arriba, gracias a que mi madre me ha enseñado todo esto, he tenido el valor de decir, como usted dice, en una casa, tirar para adelante, que eso es mucho orgullo para mí, sí misma, no es decir, no, ya es para toda la gente que no, te entiendo que es sí misma. Que no me acobardé, gracias a Dios, Exactamente. que me podía haber acobardado, y gracias a Dios, Exactamente. yo no me acobardé, que eso es muy importante. Y gracias a Dios mi marido ha sido un matrimonio feliz, hemos sido mis hijos muy felices, a mis hijos les he enseñado a trabajar, les hemos enseñado a trabajar, que ser como son de trabajadores, de sencillos y de buenas personas. Y yo estoy encantada con mis hijos. Para mí es el premio mayor que yo nada. Claro, es que lo más... Yo ver a mis hijos como son, es que digo, pues qué mérito he tenido yo si Dios me ha dado una bendición con ellos. A tope. Otra cosa, el trabajo siempre es remunerado. ¿Sabes? Tú siempre, cuando trabajas, tienes siempre una especie de que te llena, una cosa que te complace, que te hace persona, que te realiza. ¿Sabes? Sí, yo también es. Capacidad de una agresión. Para decir la profesora, pues no te quiero decir. No, hombre, cada uno, hija mía. Seguir diciendo la verdad es saber cómo son. Exactamente. A ver. Vale, la educación ahora, los padres se quejan porque les mandan muchos deberes a sus hijos, no explican bien los profesores, pero ¿cómo verías usted esta educación? Pues mira, nosotros cuando estudiábamos, pues nos mandaban deberes también. Yo creo que más o menos pues como mandan ahora. No los explicaban las profesoras siempre, sobre todo las matemáticas o eran cosas así un poco más problemáticas. La literatura pues a lo mejor no lo explicaban menos, pero las ciencias y las matemáticas sí nos explicaban más. Sí, desde luego. ¿Usted qué diría a los niños de ahora que no quieren estudiar? Pues que hacían muy mal. Hacen muy mal porque la preparación en la persona es imprescindible. Es necesaria para ellos mismos, los primeros, y para su entorno, los segundos. Sencillamente. Eso es una equivocación tremenda. Y tienen que tratar de dominarse para forzarse para seguir estudiando. ¿Cómo ve usted cuando cambian los partidos políticos en el gobierno
cambien la ley de educación? Pues mal. Yo creo que si tienen una ley de educación que sea buena, que ya la hayan estudiado y que vaya bien a los niños o a las criaturas que estén estudiando, no deben, porque una cosa que esté bien incautada, que esté bien estudiada y que esté bien realizada, no se la puede cambiar cada momento, porque un estudio necesita mucha atención. Y entonces, si se logra hacer una cosa que sea seria, que sea positiva, que a los niños los vaya bien, que los enseñe de una manera correcta lo que ellos están explicando, yo creo que cambiarlo, yo no soy partidaria. Se ve que los niños de hoy pasan su tiempo libre entre ordenadores y juegos. ¿Cómo usted pasaba su tiempo libre? Pues mira, yo jugaba con las muñequitas. Con muñequitas de papel que teníamos entonces recortables. No sé si tú te acuerdas. Sí. Tenía yo las hacía. Lo recortábamos, las metíamos, tenía unos sobrecitos que hacía yo de unas hojas de papel y la ponía cada una a su nombre. Adela, Maritepa, Josefa. Y jugando a eso, también jugábamos mucho a los bonis. Poníamos una bola de tierra y teníamos bonis de muchos colores que nos podía. Teníamos a mi madre y a mí como un alfiletero. Así que metías, ¿cómo se llama? Y ahí teníamos los bonis y luego lo metíamos, le dábamos con un palo o con un canto y el boni que te salía ese ya era para ti. Jugábamos a los bonis, jugábamos a otra cosa que se llamaba a una combi con la pelota, que por ejemplo, éramos 10 niñas o 12, pues cada una hacíamos 6 y 6, hacíamos 2 equipos y luego ya con la pelota la tirábamos, la que yo era del equipo de una y la otra de otra, pues solíamos tirárnosla siempre a las nuestras y la otra tenía que quitarla y cuando ya te la quitaba se la tiraban ellas también a las otras, ¿sabes? Una combi. Se llama ahora la muralla o el cementerio. Sí, ahora se llamaba una combi. Se llamaba de nombre. Balón prisionero, sí, balón prisionero. O balón prisionero. Sí, también jugábamos al truque, que era que hacíamos en el suelo unas rayas con unos cuadros y con una piedra íbamos para no tirar la raya. Y si tirábamos la raya, los números. La radiola. Eso es, esas cosas jugábamos. ¿Y quién más? A esas cosas. A leer los cuentos de Mickey, que yo tenía la colección de Mickey, que teníamos así de cuentos, que nos encantaba leer los cuentos de Mickey, yo me los sabía de memoria. Nos pasábamos a leer. No, sí, claro. A los cacharritos, yo hasta mi mayor jugaba a los cacharritos, hasta los 12 o 14 años, no te creas. Me encantaba, tenía una cosita muy mona con mis cacharritos, hacía comidas, pues bueno, que de verdad como ensaladas de tomate con pimiento, cebolla, y me encantaba todo, y me decía, ¿qué rica esta ensalada a mí? Mira mamá, ¿cómo haces tú? No, esa es la que está rica. Decía, bueno, pues salada tú. Graciosa. Gracias por esta entrevista y que pase un buen día. Pues nada, hijita, yo me he explicado bien, he sido muy explícita contigo y me he abierto, pues.